La mujer del cigarro. Mi nombre es Jimena, y lo que voy a contarles no es un cuento cualquiera. Es algo que mi madre, doña Socorro, me relató tantas veces que aún puedo escuchar su voz hablando con firmeza. Hija, me decía, con los ojos fijos en la penumbra de la cocina. Yo conocía una bruja, una de verdad. Se llamaba Eustolia, pero todos en Mixquiahuala, Hidalgo, le decían la bruja del cigarro. Ese apodo no era casual. Eustolia llevaba siempre un cigarro en la comisura de la boca, como si fuera una extensión de su cuerpo. No siempre estaba encendido, a veces solo colgaba ahí, apagado, balanceándose con cada palabra que decía. Pero cuando lo prendía, el humo se enroscaba en el aire como serpientes danzando, y los que lo veían sentían un escalofrío que les recorría la espalda, como si algo más que tabaco ardiera en ese cigarro. Doña Eustolia vivía en una casita de adobe al final del pueblo, donde las calles de Mixquiahuala se deshacen en caminos de terracería y el campo se traga las luces de las farolas. Era un lugar donde la noche parecía más densa, como si la oscuridad se quedara atrapada entre los nopales y los mezquites. Su casa, vieja y desvencijada, tenía un patio lleno de hierbas que nadie reconocía, y un olor extraño, entre dulce y amargo, que flotaba siempre en el aire. La piel de Eustolia era curtida, arrugada como cuero viejo, como si el sol, el viento y el tiempo la hubieran castigado sin piedad. Algunos decían que tenía más años de los que cualquier persona debería vivir, otros que había hecho un pacto con algo oscuro para burlar a la muerte. Su mirada, afilada como navaja, te atravesaba el alma, y su voz, ronca por el humo, te hacía estremecer aunque solo te saludara con un buenas tardes. Mi madre me contaba que Eustolia hacía de todo, como voltear trabajos, curaciones, rezos fuertes. Rezos bravos, hija, decía, de esos que te erizan la piel y te hacen dudar si es Dios o algo más oscuro el que escucha. Curaba plagas en el ganado con un puñado de hierbas y unas palabras que sonaban a otro idioma. Sacaba el mal de ojo con un huevo que al romperlo dejaba salir un líquido negro que apestaba a azufre. Preparaba levantamuertos, brebajes espesos que las comadres juraban que devolvían la hombría a los hombres con problemas de esos. Las mujeres del pueblo, a escondidas de sus maridos, le pedían trabajos para amarrar amores, para que sus esposos dejaran de andar con otras, o para que las rivales se fueran lejos. Y Eustolia, con su cigarro en la boca, siempre cumplía. Cobraba, claro, unas monedas, un costal de maíz, una gallina. Pero si se le antojaba, a veces lo hacía gratis. Depende de cómo te viera el ojo, decía mi madre, y nadie sabía qué quería decir con eso. Una vez, una amiga de mi madre, doña Hermelinda, vendió 3 borregos para pagarle a Eustolia un trabajo. Su marido, Narciso, se había fugado con una muchacha que llegó al rancho donde trabajaba, una joven de ojos grandes que decían que lo había embrujado. Hermelinda, con el corazón roto y la vergüenza quemándole el pecho, llevó a Eustolia una buena cantidad de dinero. «Tráeme a Narciso de vuelta, por lo que más quieras», le suplicó, con lágrimas en los ojos. Eustolia, con el cigarro apagado en la boca, la miró, de arriba a abajo, como si estuviera leyendo algo que Hermelinda no podía ver. Asintió, y le dijo que esperase bajo el mezquite, que crecía junto a su casa. Pasaron los días y Narciso no volvió. Pero cosa curiosa, Hermelinda conoció a un hombre más joven, un charro de Tulancingo, llamado Isidro, que la cortejaba con flores, serenatas y promesas de una vida nueva. Cuando mi madre le preguntó a Eustolia qué había pasado, ella con una sonrisa sin dientes le dijo: «¿Ves? Le di algo mejor que ese bueno para nada. No me agradezcas». Hermelinda nunca admitió que fue cosa de Eustolia, pero en el pueblo todos murmuraban que aquello no fue casualidad. Eustolia era conocida por sus milagros, pero también por el miedo que inspiraba. No era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía.
Sus rezos no sonaban como los de las beatitas de la iglesia, tenían un ritmo extraño, como si las palabras se enredaran con el viento, y siempre estaba ese cigarro. Algunos decían que el humo que salía de él formaba figuras, rostros, manos, ojos que te seguían. Otros juraban que el humo te mareaba, te hacía ver cosas que no estaban ahí. Mi madre, que nunca fue de creer en chismes, admitía que estar cerca de Ustolia era como caminar al borde de un precipicio. Sabías que algo podía salir mal, pero no podías apartar la mirada. Una tarde de domingo, la llamaron a la casa de un comerciante rico de Mixquehuala, don Arnulfo. Su hijo mayor, Saúl, un muchacho de unos 15 años, llevaba días con fiebre alta. Los médicos del pueblo, incluso el boticario más respetado, don Efrén, no lograron bajarle la temperatura. Los medicamentos no hacían efecto, y doña Lidia, la esposa de Arnulfo, estaba al borde de la locura. «Arnulfo, ya no hay remedio en las farmacias», le decía entre llantos, con las manos temblando mientras sostenía un rosario. «Tenemos que llamar a Ustolia». Don Arnulfo, hombre de ideas modernas, que se jactaba de leer el periódico de la capital, se burlaba de esas supersticiones. «Esa vieja bruja. Por favor, Lidia, los médicos son los que curan, no las rezanderas que apestan a tabaco». Pero la fiebre de Saúl no cedía, y el muchacho apenas podía abrir los ojos. Al final, doña Lidia, harta de las negativas de su marido, mandó a un peón a buscar a Ustolia sin consultarle. Cuando Ustolia llegó a la casa, el aire se puso pesado, como si una tormenta se estuviera formando dentro de las paredes. Traía su cigarro encendido, y el humo llenaba la habitación como una niebla espesa que olía a tierra mojada y algo más, algo que ponía los nervios de punta. En las manos llevaba un trapo húmedo, viejo, con manchas que nadie se atrevía a preguntar de dónde venían. Aspiró hondo, y con cada bocanada soplaba el humo sobre el trapo, como si estuviera tejiendo un hechizo. Luego, con movimientos lentos puso el trapo sobre la frente de Saúl, murmurando palabras que sonaban como un canto antiguo, un idioma que no era español ni náhuatl, sino algo más viejo, más profundo. El muchacho, que apenas gemía, parecía más tranquilo con cada pasada del trapo. Doña Lidia, de rodillas junto a la cama, rezaba en silencio, mientras don Arnulfo desde la puerta apretaba los puños, dividido entre la rabia y la esperanza. Al tercer día, la fiebre había desaparecido por completo. Saúl abrió los ojos, pidió agua y sonrió como si nada hubiera pasado. Doña Lidia juraba que fue un milagro, aunque don Arnulfo, terco como mula, insistía en que los medicamentos al fin habían hecho efecto. Pero en el pueblo todos sabían la verdad. La mujer del cigarro había obrado su magia. No eran todo curaciones. Ustolia también era temida por cosas que nadie podía explicar. En los velorios, llegaba sin que nadie la invitara, con su falda larga, su chal deshilachado, y el cigarro colgando de la boca. Se acercaba el difunto, soplaba una nube de humo sobre el rostro del muerto, y musitaba algo que sonaba como una despedida, o quizás como una advertencia. La gente se estremecía, pero nadie se atrevía a echarla. «Es una bruja de las pesadas», cuchichaban las comadres. «Una bruja maldita», decían los hombres, bajando la voz. Los niños la llamaban la cegua, porque decían que su rostro arrugado, sus ojos hundidos y ese cigarro eterno la hacían parecer un espíritu de las leyendas que contaban los abuelos. Una vez, un niño del barrio, un tal Emiliano, juró que la vio salir de un velorio y caminar al camposanto, pero que sus pies no tocaban el suelo. Nadie le creyó, pero al día siguiente, el panteón amaneció con un círculo de ceniza en la entrada, como si alguien hubiera estado fumando toda la noche. Un día, durante un almuerzo familiar en la casa de don Arnulfo, Ustolia apareció sin avisar. La familia estaba reunida con unos tíos que habían venido de Pachuca, y el ambiente era alegre. De pronto, alguien tocó la puerta. Ahí estaba ella, con su falda larga, su chal deshilachado y el cigarro colgando de la boca. Saúl, el muchacho que había curado, dio un grito que hizo temblar las ventanas. «¡Mamá! ¡Es la cegua! ¡La vi en mis sueños!». Doña Lidia, roja de vergüenza, intentó calmarlo. «No, hijo, es solo doña Ustolia. Viene porque
porque a veces la ayudo con comida o con algo de dinero. Don Arnulfo, furioso, le preguntó a su esposa: ¿Cómo que la ayudas? ¿A cambio de qué? Doña Lidia balbuceó, sin saber qué decir, y se llevó a Austolia para hablar en privado. La vieja se fue minutos después, pero dejó tras de sí un silencio incómodo. Saúl no dejó de temblar toda la tarde, y esa noche soñó con una mujer que lo miraba desde el pie de su cama, con un cigarro que ardía sin consumirse. El tiempo pasó, y las historias sobre Austolia crecían como en la maleza en el campo. Decían que podía hablar con los muertos, que sabía dónde estaban los tesoros enterrados por los revolucionarios, que podía hacer que las cosechas se pudrieran si alguien la ofendía. Pero un día, de repente, dejó de aparecer. Nadie sabe cómo ni cuándo, pero la mujer del cigarro murió. Algunos decían que se la llevó el diablo, que su pacto había terminado. Otros que simplemente se cansó de vivir y se fue a dormir bajo el mezquite de su patio. El pueblo sintió alivio, pero también un vacío extraño. Sin ella, los rezos ya no sonaban tan fuertes, las curaciones no parecían tan milagrosas, y el aire del pueblo se sentía más ligero, pero también más vacío. Pero la historia no termina ahí. Un domingo frío y lluvioso, don Casimiro, un ranchero del pueblo, iba con su familia por el camino de las higueras, cerca de donde Austolia vivía. La lluvia golpeaba el parabrisas de su camioneta, y el cielo estaba tan gris que parecía de noche. De pronto, vieron a lo lejos un arbusto que ardía con llamas altas, como si el mismísimo infierno se hubiera abierto. Don Casimiro detuvo la camioneta, intrigado. Su hijo menor, un pequeño de unos 10 años, llamado Tadeo, gritó desde el asiento trasero: «¡Papá, hay una mujer dentro del fuego! ¡Se está quemando!». Don Casimiro se acercó con cuidado, con su esposa, doña Graciela, aferrándose a su brazo. Lo que vieron les heló la sangre. Dentro de las llamas, una figura bailaba, con un cigarro en la boca. Gritaba, pero también reía, con una risa aguda que retumbaba en el campo, más fuerte que la lluvia. Y entonces, de un momento a otro, el fuego se apagó, y la figura desapareció, dejando solo un montón de cenizas húmedas. El relato de don Casimiro corrió como pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que otros lo confirmaran. 2 vaqueros que trabajaban en el rancho de don Porfirio, un tal Hilario y su compadre Valente, estaban apartando ganado al atardecer cuando escucharon un crujido detrás de una mata de nopal. De repente, la mata se encendió en llamas y ahí estaba ella, la mujer del cigarro, riendo y gritando. Uno de los caballos se espantó, tirando a Hilario al suelo. Valente, más rápido que el viento, espolió su caballo y salió corriendo gritando que el diablo los perseguía. Cuando Hilario se levantó, el fuego había desaparecido, y con él, la figura. Pero en el suelo, donde había estado la mata, quedó un círculo de ceniza y un olor a tabaco que se quedó en el aire toda la noche. No fue el último encuentro. Una noche, una joven del pueblo, Lorena, volvía de la milpa donde trabajaba con su padre. Era tarde y la luna apenas alumbraba el camino de terracería. De pronto sintió un olor a tabaco, fuerte, como si alguien estuviera fumando a su lado. Miró alrededor, pero no había nadie. Entonces, a unos metros, vio una chispa en la oscuridad, como la punta de un cigarro encendido. Se acercó, temblando, y vio a una mujer sentada en una piedra, con un cigarro en la boca y una risa que le heló la sangre. «¿Qué quieres, niña?», le dijo, con una voz que parecía venir de todas partes. Lorena salió corriendo y cuando llegó a su casa no podía hablar del susto. Al día siguiente su padre encontró un trapo húmedo en el camino, oliendo a tabaco y con manchas negras que nadie quiso tocar. Desde entonces las historias no han parado. Los ricos del pueblo, los que antes se burlaban de Austolia, los que la llamaban vieja loca, ahora murmuraban que era una bruja de verdad. Cosas extrañas comenzaron a pasar en las casas de los que hablaron mal de ella. Fogones que se encendían solos en la madrugada, sombras que cruzaban los pasillos, risas que sonaban en los tejados cuando todos dormían.
En la casa de don Miguel, un señor que siempre decía que Eustolia era una charlatana, las gallinas comenzaron a morir una por una, y en el corral cada mañana aparecía un círculo de ceniza. En otra casa, la de doña Elvira, los espejos se empañaban solos y en ellos se veía el reflejo de una mujer con un cigarro en la boca, aunque no había nadie detrás. En el camino de las higueras, los que pasan después de medianoche dicen que a veces ven un arbusto en llamas. Dentro del fuego una figura ríe y llora al mismo tiempo, con un cigarro que nunca se apaga. Algunos dicen que es Eustolia pagando un precio por sus pactos, otros que nunca se fue, que sigue vigilante, castigando a los que dudaron de ella y ayudando a los que aún respetan su nombre. Nadie se atreve a detenerse para mirar de cerca, porque los que lo han hecho no vuelven a ser los mismos. Un día no pude contenerme más y le pregunté a mi madre: «Mamá, dime la verdad, ¿tú le pediste algún favor a Eustolia?» Doña Socorro se rió, pero sus mejillas se enrojecieron y por un momento parecía una muchacha de otro tiempo. «Ah, hija, cosas de juventud», confesó, mirando al suelo. «Cuando tenía unos 17 años, me enamoré de tu papá, pero él ni me volteaba a ver. Era guapo, con esos ojos negros de mirada fuerte. Un día mi abuela me mandó a llevarle un costal de maíz a Eustolia, como agradecimiento por haber curado a mi hermano menor de una tos que no lo dejaba dormir. Aproveché y le llevé un rebozo que había tejido con mis manos, uno azul con flores. Eustolia me recibió con su cigarro apagado. Me miró de arriba abajo y dijo: «Gracias, Socorrito, pero dime, ¿qué quieres de verdad? No me engañas con esos ojos». Yo, toda nerviosa, le conté lo de Ignacio. «No me pela, doña Eustolia. Yo lo quiero, pero parece que no le importo. ¿Habrá algo que pueda hacer para que al menos me mire?» Eustolia sonrió, mostrando una chispa de malicia en sus ojos hundidos. Prendió su cigarro y el humo llenó el patio como una niebla viva. Sacó un trapo húmedo, viejo, dio unas bocanadas y el humo se metió en el trapo, como si lo atrapara. Luego murmuró palabras que no entendí, palabras que parecían moverse solas, como sombras en la noche. Agitó el trapo en el aire, como si estuviera limpiando algo invisible y me dijo: «Espera unos días, niña. Ignacio te va a buscar y te va a ver como mereces». No pasó ni una semana y tu papá llegó a la casa, con flores rosas y pretextos torpes para hablarme. Desde ese día no se apartó de mí. Me cortejó con serenatas, me llevó a pasear por el río y al final se convirtió en tu papá. Mi madre terminó su relato y se quedó callada. Luego con voz baja añadió: «Por eso, hija, yo no tengo ninguna duda. Yo conocí a una bruja, una de verdad. Eustolia era poderosa, más de lo que cualquiera podía entender. Y aunque ya no está, a veces cuando paso por el camino de las higueras y el viento trae un olor a tabaco, siento que ella sigue ahí, vigilando, riendo, con su cigarro que nunca se apaga». Esta fue mi historia. Gracias por escuchar este relato. Si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones, nos dejes un comentario y un like.